nos saludáramos y como siempre es un agrado para nosotros tenerlos esta parte de la noche, que ya se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana hace algunos meses y que ha sido sin duda alguna de mucho provecho, porque en tiempos del COVID ha sido difícil para muchos de nosotros reencontrarnos con ese abrazo fraterno y aquí sí lo hacemos con el saludo agradable y siempre bajo la perspectiva de conocer los temas más actualizados que tiene el país. Y como lo hemos hecho ya hace algunas semanas, pues por supuesto la agradable presencia e invitación respetuosa a nuestros precandidatos, que ya cada vez la lista es menor y entonces ya casi que sí podemos hablar de precandidatos, ¿verdad? Porque están a punto de cumplir solamente con un paso, que es el del proceso de inscripción esta semana. Y lo hemos hecho siempre bajo el criterio de que es importante comulgar con ellos nuestro sentir, pero sobre todo conocer sus propuestas para el país, que ciertamente enriquecen al Partido de Liberación Nacional, cualquiera que sea la perspectiva sobre sus aportes. Liberación Nacional es un crisol de ideas y de oportunidades y de liderazgos y de conocimientos y de causas y bueno, en la complejidad de un partido democrático como el nuestro, pues siempre habrá un punto a ser discutido sobre ese enorme compromiso que tenemos con un mejor país. Hoy nos acompaña la grata presencia de Carlos Ricardo Benavides, diputado de la República. Carlos Ricardo, además de ser conocido por todos nosotros y ser una persona bastante conocida en el país, ha tenido muchas responsabilidades desde que empezó como joven en la Juventud Liberacionista. Yo lo recuerdo en aquellos tiempos, no tan viejos como los míos, pero eran al fin y al cabo tiempos diferentes a los que hoy vivimos en esos liderazgos de la juventud. Carlos Ricardo tuvo la fortuna de ser diputado ahora es por segunda vez diputado, pero en aquella oportunidad con mucho éxito. Fue una persona que brilló por su capacidad, es un hombre capaz, inteligente. Pienso que es un hombre con toda una integridad ideológica difícil de permear si no es conforme a sus ideales y a sus criterios. Y eso le ha hecho a Carlos Ricardo ser merecedor de un liderazgo especial dentro del partido y dentro de la fracción. Así fue como fue ministro de Turismo y también ministro de la Presidencia, quizás uno de los cargos más difíciles de llevar en la gestión de la administración pública, por lo complejo que tiene el tener que estar compartiendo permanentemente la discusión de una agenda legislativa y la discusión de un tema país desde la Asamblea Legislativa y desde todos los ministerios, prácticamente que es el encargado de llevar digamos, no de llevar el yugo, sino de conducir el yugo del gobierno, ¿verdad? Porque eso es bastante complejo. Y ahora ha sido jefe de fracción, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. Se ha caracterizado por ser un hombre que tiene un razonamiento muy particular de los hechos, no es populista desde la perspectiva de lo que podemos creer es el populismo, y él razona que todo eso se debe a un alto grado de responsabilidad en los objetivos que tiene sobre la construcción del país. Pero bueno, no era yo el encargado de presentarle porque Carlos Ricardo ha querido presentarse a sí mismo. Nosotros tenemos una sección que se llama Yo presento mi candidato, y Carlos Ricardo ha querido aprovechar el empezar con su exposición, en la cual va a ir también intercalando de dónde viene, quién es y hacia dónde va Carlos Ricardo Benavides. Lo vamos a escuchar por unos 20 y tantos minutos, ¿verdad? Y después de ello vamos a tener un panel de preguntas de compañeras y compañeros que permanentemente participan de este foro y que han sido previamente seleccionados, pero que además de eso, después de que concluyan con sus preguntas, lo harán también compañeras y compañeros a nivel abierto de lo que crean. Estamos conectados ya con Facebook Live y en nuestras redes también nos pueden escuchar y ver los que así lo deseen. Les recordamos que este foro también va a ser grabado y después colocado en nuestro canal YouTube. Carlos Ricardo, bienvenido. Está usted en su casa. Bueno, no en la sala de su casa, sino en la sala de su oficina con todos nosotros. Un gran abrazo. Muchas gracias. Estás en modo mudo.
Es que el Listo. anfitrión nos había puesto mudos a todos. Gracias, Oscar, por tu generosa. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Ya les pegué una revisadita para saludar, para verlos a los que están presentes y bueno, la inmensa mayoría los conozco y les agradezco que saquen un rato para que conversemos. No estoy en la sala de la casa, estoy en la oficina, en la asamblea, porque hoy tuvimos triple ronda para resolver los asuntos relativos al 1 de mayo desde la fracción. Así que ya terminamos de resolver y de una vez subí a la oficina, pero igual me siento cómodo, como si estuviera en la casa lleno de compañeros y compañeras del partido. Bueno, mi nombre es Carlos Ricardo Benavides Jiménez, soy porteño, me crié en Punta Arenas, viví allá hasta mis 16 años, cuando me vine a San José para buscar oportunidad de educarme en la universidad, en ese momento la Universidad de Costa Rica. En Punta Arenas hice toda mi kinder, escuela, colegio, y después a mis 16 entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Por dicha que tuve esa oportunidad, en aquel momento Derecho en la UCR solo se podía estudiar o en San Ramón o en San Pedro. Y me vine de una vez para San Pedro y ahí comencé a estudiar, a llevar generales y a llevar Derecho. Yo en aquellos años viví algunos procesos políticos, no de protagonista. Había sido protagonista durante mi adolescencia, pero no durante la época de la universidad. Fue una cosa un poco rara, pero así fue la historia. Ahí me dediqué a otras cosas y apoyar a algunos compañeros que en aquel momento estaban jugando para la FEURO, para la Facultad de Derecho. Ahí no fui tan activo. Era activo en el partido, especialmente cuando habían elecciones. En la Universidad de Costa Rica saqué mi licenciatura en Derecho y Notariado. Algunos años después volví a la Universidad de Costa Rica para pasar un año en el sistema de estudios de posgrado. Yo tengo una especialidad en Derecho Público. Esa es la rama del derecho que más me gusta, pero en mi ejercicio profesional, la verdad es que he hecho de todo. Y digo de todo porque también estuve en Punta Arenas con un bufete junto con dos colegas muy queridos que lo fundamos hace mucho tiempo, aquel bufete, y ahí veíamos de todo un poco, aunque mi especialidad es esa, el derecho público. Derecho público que además me ha acompañado y me ha servido muchísimo durante la vida, especialmente en la función pública. Fui empresario, o lo sigo siendo más bien, fui empresario, comencé siendo empresario desde muy chiquito. Tuve mi primer negocio a los 16 años. En aquel momento me dedicaba a las maquinitas y los futbolines. Puse un negocio de eso, un salón de futbolines y de maquinitas y tal. Y con eso, la verdad es que me fue bien durante algún tiempo. Entre semana estaba aquí en San José, en la U. Los fines de semana me iba a trabajarlo y entre semana me lo manejaba un amigo. Y así comencé a ser empresario o pequeño emprendedor, lo cual también lo he sido toda mi vida. He tenido varios negocios y bueno, la verdad es que también es herencia de la familia, especialmente el lado de mi papá y mi abuelo paterno han sido empresarios. Del lado de mi mamá, educadoras, especialmente mi mamá y mi abuela, con quienes me crié, a la par de mi abuelo materno. Bueno, en esa seguidilla, igual, Oscar antes hablaba que estuve muy metido en la Juventud Liberacionista, así fue. Concursé en aquellos años para ser presidente de la Juventud Liberacionista de la provincia de Punta Arenas, a la par de Carolina Delgado, que quería ser presidenta nacional de Juventud y lo logró, lo logramos ambos en aquel tiempo.
Luego nos metimos a trabajar en la tendencia de Rolando Araya. Y bueno, fue en aquel tiempo en que me decidí a que quería ser diputado. Tenía unos 31 años cuando escogí meterme en esa pelea, que fue una pelea bastante rara que ustedes, algunos recordarán mucho. Después de mucho insistir, un grupo de gente del partido se abrió la oportunidad de elegir a los diputados o a los candidatos a diputados por elección directa. Fue un enredo del carajo aquello, porque entonces dividimos el país en zonas y entonces ahí teníamos que ir a la pelea directa. Mucha gente se inscribió. En ese tiempo yo tenía ahí como 8 rivales, compañeros y compañeras de mucha valía, gente muy buena. Compañero había sido diputado y embajador, otro había sido alcalde, otro era alcalde en aquel momento, estaba en el ejercicio de la alcaldía y otros muchos, gente muy buena. Fuimos a esa pelea y bueno, siendo muy joven, yo tuve la oportunidad o la suerte de ganar ese ajuste electoral y de colocarme en el primer lugar por Punta Arenas. Por dicha que el primero, porque tuvimos después el sopetón, nos llevamos el sopetón de que solo sacamos un diputado por Punta Arenas en aquella oportunidad. Fue la oportunidad en que se nos reventó el bipartidismo. El PAC estaba entrando, nos hizo un daño terrible. La unidad pegó 19 diputados, nosotros 17 y el PAC 14. Yo diría que más de la mitad de esos del PAC hubiesen sido nuestros si no se hubiese dado ese rompimiento. Así llegué a la asamblea, ciertamente muy joven. Apoyé decididamente la idea de que el expresidente Oscar Arias debía de regresar a la política, a la contienda electoral y ser presidente de la República nuevamente. Lo apoyamos, lo acompañamos. Durante aquella gestión en la Asamblea Legislativa, procuramos darle estabilidad financiera o de las finanzas públicas más bien al país. Acompañamos al gobierno de don Abel Pacheco, primero con un famoso proyecto de contingencia fiscal. Lo convertimos en ley el primero o segundo año, porque había una situación fiscal muy crítica, entendiendo que teníamos que aprobar un plan fiscal integral. Y don Abel presentó un plan integral y lo apoyamos los liberacionistas. Votamos aquel plan fiscal de don Abel por allá del 2005, ya hacia el final de la administración de don Abel, incluso con algunos diputados de la unidad en contra del plan fiscal de don Abel. Los liberacionistas, entendiendo nuestra responsabilidad con el país, votamos ese plan fiscal que lamentablemente se fue abajo en la sala constitucional con argumentos de carácter procedimental que yo no comparto. Aquella sala no es la misma de ahora. Antes la sala, cualquier cosa del procedimiento que le parecía que estaba incorrecto, independientemente de que incidiera o no incidiera desde el punto de vista de fondo o incluso sin que maltratara ningún derecho, lo sancionaba con nulidad. La sala por dicha ha avanzado, ya no ocurre eso exactamente. En aquel tiempo se nos vino abajo el plan fiscal que habíamos aprobado, que nos hubiera dado mucha más tranquilidad durante mucho tiempo. Después tuve la suerte de que don Oscar Arias me designó como ministro de Turismo. Ahí permanecí casi todo el periodo. Fue un periodo muy fructífero. Logramos darle vuelta a los ingresos que el país tenía para los efectos de promoción y mercadeo. Lo que tenía el ICT era realmente 4 pesos, lo que nos gastábamos en mercadeo. Y lo que hicimos fue meter una ley, un proyecto de ley, que eliminó el impuesto hotelero, un impuesto del 5% que se pagaba por cada factura en los hoteles, y establecimos un impuesto de $15 para los extranjeros o para los turistas que compran sus tiquetes en otros países ingresando al país. Es decir, teniendo como origen su otro país y como destino
Costa Rica. Y entonces multiplicamos por 5 o 6 veces el ingreso del Instituto Costarricense de Turismo. Y ahí arrancamos por primera vez, desde una perspectiva formal, el Comité de Líneas Aéreas y de Atracción de líneas aéreas a Costa Rica. Y entonces comenzamos a cambiar muchísimo lo que estaba sucediendo. En aquellos años también arrancamos la Policía Turística con don Fernando Berrocal, que era nuestro ministro de Seguridad. Con Fernando sigo teniendo, pero en aquel momento tenía una muy buena relación funcional y arrancamos con la Policía Turística, que hasta el día de hoy permanece. Arrancamos con otros proyectos, de hecho con el Centro Nacional de Convenciones, que fue un tema que seguí después en la administración de doña Laura Chinchilla. Doña Laura siguió, me designó como su ministro de Turismo, le dimos durísimo al tema del Centro Nacional de Convenciones. Esa es una obra liberacionista. Lo que hizo el gobierno del PAC pasado fue inaugurarla. Nosotros la planificamos centímetro a centímetro, adquirimos el terreno gracias a la generosidad del PIMA. Eso ya lo había visto el gobierno de don Abel, pero no había logrado avanzar. Nosotros sacamos el proyecto completo. Pudimos ver con funcionarios del ICT cuál era la mejor forma de hacer un centro de convenciones en Costa Rica y lo adaptamos. Hicimos absolutamente todo, licitamos, obtuvimos el dinero, diseñamos el Centro Nacional así como ustedes lo conocen, lo sacamos a licitación, cerramos la licitación y finalmente se nos acabó el gobierno. Y bueno, le tocó la suerte al gobierno Solís Rivera de dar la orden de inicio de la construcción y después inaugurarlo. Pero fueron una de las cosas más bonitas. En aquellos años tuve la suerte de ser 2 veces presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, que fue una experiencia bastante rica y que aún conservo muchos contactos en ese mundo del turismo internacional, en el que también logré especializarme y conozco bastante bien. Y luego pasé al Ministerio de la Presidencia, un momento bastante crítico, duro, en un segundo gobierno consecutivo de Liberación Nacional, después no de 2 elecciones, sino de 3 elecciones. Ganamos las elecciones con don Oscar y salimos airosos, por poco, en aquel tiempo, con un ataque furibundo de los medios y tal, en contra de Liberación Nacional. Luego tuvimos una segunda elección, que fue la de doña Laura, pero antes de esa, más bien, la de doña Laura fue la segunda. La tercera fue el TLC. La tercera fue el pleito del gobierno Arias Sánchez por sacar adelante el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, que ustedes lo recordarán y que cambió mucho la fisonomía, yo diría, política de aquel momento, y nos acercó tanto a crisis. Por supuesto que hubo una gran crisis, y el gobierno de doña Laura, que recogió de alguna manera mucho del humor que había ahí entre algunos grupos y la forma en que se dividió el país al respecto de aquel Tratado de Libre Comercio. Y bueno, me tocó a mí la suerte de ser ministro de la Presidencia de doña Laura Chinchilla, quien había sido mi compañera diputada del 2002 al 2006, quien había sido mi compañera en el gobierno de don Oscar Arias del 2006 al 2010, y me hizo el honor de invitarme, primero como ministro de Turismo, luego con el recargo de ministro de Deportes. Me tocó la inauguración del Estadio Nacional. Aquella fue una historia bastante simpática. Aquí nada más la menciono, no la cuento, pero me correspondió organizar las actividades de inauguración del Estadio Nacional de la Sabana, en conjunto con una serie de grupos y de entidades que estaban para ello, y bueno, y algunas otras decisiones que tomamos como Ministerio del Deporte, y posteriormente me tocó llevar el Ministerio de la Presidencia durante los últimos 3 años de la administración Chinchilla, y adivinen, otra vez, otro plan fiscal. Empujamos duro para aprobar el plan fiscal de doña Laura Chinchilla.
que yo diría que era incluso más severo que el que se aprobó en el 2018 en esta administración. Le dimos duro a esa rueda, doña Laura perdió muchísimo apoyo popular, justamente porque los impuestos no nos gustan a nadie, los impuestos se llaman así porque hay que imponerlos, no se llaman voluntarios, sino impuestos, y obviamente buscaban la forma de establecer de nuevo una estabilidad fiscal, que si en aquel momento el PAC no se hubiera negado a ayudarnos, una parte del PAC, tengo que reconocerlo, hubo otra parte de la fracción del PAC que nos apoyó. Y no solo el PAC, la unidad también se portó muy mal, la mayor parte de la unidad nos boicoteó aquel plan fiscal el tiempo de doña Laura, y ni qué decir, por supuesto, del Frente Amplio y el Movimiento Libertario. Los extremos siempre están en contra de estas cosas importantes. Una forma muy muy efectiva de encontrar a los extremos son los proyectos país. Siempre que hay un proyecto así, grandote, importante, poderoso, y en este caso como un plan fiscal, uno encuentra a los partidos más de derecha y a los partidos más de izquierda en contra. Uno decía, qué raro este plan fiscal tan progresista, como era el de doña Laura y el Frente Amplio en contra, y la mitad del PAC en contra, qué raro. Pero bueno, era eso, esa época con un reglamento legislativo que no permitía muchas libertades. Aún así, logramos los votos, aprobamos el proyecto de plan fiscal de doña Laura y ¡tas! Se volvió a caer en la sala constitucional por razones, bueno, que resultan inverosímiles de cara a la jurisprudencia más actualizada de la sala constitucional. La verdad es que yo, por decirlo menos, no comparto en absoluto los criterios de la sala constitucional de aquel momento para traerse abajo el plan fiscal de doña Laura. Y agradecí siempre el apoyo de diputados de oposición que tuvieron el coraje de acompañarnos y de hacer más de 29 votos para aprobar aquel proyecto. Y esto lo estoy diciendo, por supuesto, a propósito, porque la verdad es que mi vida en la política, como cualquier otra cosa, es un continuum. Y uno aprende a tomar decisiones sobre la base de su experiencia. Y entonces, digamos, para ir cerrando, Oscar, y ir a la otra parte, quiero decir lo siguiente. He aprendido, entre otras muchas cosas. La primera, desde el punto de vista de la estrategia política y desde el punto de vista de la forma de hacer la política, que hay que tener disciplina, que hay que saber negociar, pero para obtener objetivos concretos. Yo no soy de las personas que me quito o que de repente cambio de posición o porque la opinión pública se encabrita y sale corriendo porque la opinión pública está pensando diferente. No veo Twitter para tomar una decisión porque ya llevo demasiados años en la política como para estar haciendo eso. Me parece ingrato con la gente que las y los políticos hagan tanto cálculo para poder hacer lo que les corresponde. Inclusive, tengo que decirlo y lo cuento aquí en familia, de las cosas, digamos, más comillas simpáticas que me he topado cuando hago algunas visitas con alguna gente, es que me dicen, mira, Carlos Ricardo, es que fíjate que creemos que hiciste bien, hiciste lo correcto, pero debiste haberte ocultado. Es decir, debiste haber hecho lo mismo, pero sin aparecer, sin poner la cara. Eso me parece de lo más antiético, quiero decirles. Es decir, la política es, desde mi perspectiva, hacer las cosas y poner la cara. De manera que ese es mi norte, porque además he visto gente desde el gobierno, sé lo que es estar en zapote y lo que se sufre ahí, y lo que cuesta empujar a la oposición para que lo ayude a uno, para que un gobierno salga bien. Y quiero decir que me parece antiético que Liberación o alguna gente de Liberación piense, porque además lo dicen, que cuando uno está en gobierno puede pensar de una forma al respecto de un asunto y cuando está en oposición tiene la libertad de pensar exactamente lo contrario. Aparte de ridículo, yo lo considero antiético. Uno tiene la obligación de llevar adelante los asuntos del país, los proyectos, las ideas y los objetivos de la misma forma, independientemente de si está en gobierno
o está en oposición. Puede tener estrategias, pero tiene que actuar de una manera coherente si realmente le importaba el país. Si lo que le importa es andar politiqueando y si lo que le importa se ve y no qué es lo que hace y qué es lo que logra, creo que está en el lugar equivocado. Y justamente ese tipo de actitud es lo que ha generado una gran desconfianza de muchísimos costarricenses en la política. Y particularmente, tengo que decirlo, en el Partido de Liberación Nacional, que es el mejor partido de este país de lejos, y es el partido que más le ha dado a este país, pero que obviamente después de tantos años hemos sufrido un desgaste inevitable, probablemente, pero es un desgaste que va a continuar si no ven las y los costarricenses en Liberación Nacional una alternativa de verdad que sea coherente y que tenga las condiciones de enamorar a la gente, no por pantomima, ni por estar utilizando la palabra ilusión, puro, esperanza, en todas las campañas y en todas las propagandas. Eso no es lo que convence a la gente. Yo estoy convencido de que de lo que convence a la gente es actuar de una forma coherente y explicarlo pensando en el país, a pesar de que hay temas que son realmente complicados de explicar. Hay muchísimos temas que no son fáciles. A la gente explicarle por qué hay que aprobar impuestos es durísimo, ¿verdad? Carlos Ricardo, sí. para ir concretando, porque se nos va a ir el tiempo y tienes que irte a las 8. Sí, así es. Para entrarle de lleno a tus 20 minutos y ya tu presentación, pues ya la tomamos. No, bueno, pero vamos a ver, Marcos, lo que pasa es que dejé mi presentación hace rato. Ah, ok. Digo, pienso que me monté justamente en lo que quiero decir como parte de mi fundamento y de mis propuestas, ¿verdad? Es decir, aquí estoy arengando al respecto de lo que yo creo que debe ser el Partido de Liberación Nacional y las candidaturas que le presentemos al electorado, independientemente, digamos, de mi figura, que ya les conté cuáles han sido los puestos que he ocupado y cuál es mi profesión. Estoy argumentando que este es un partido que debe ser mucho más coherente y mucho más valiente y que tiene que tener una posición de frente al público, de frente a la ciudadanía, que resulte creíble y no andar jugando a las escondidas y quitándose y votando un día de una forma y al día siguiente de otra forma, viendo a ver para dónde pega el viento. Que ese tipo de posiciones yo las lamento muchísimo. Y entonces estoy explicando otra cosa que me interesa de mi precandidatura y de mi condición de precandidato, que es justamente lo que me motiva a estar en política. Y me motiva a estar en política el bienestar de las grandes mayorías y el bienestar de la gente, en serio, de la mayoría de la gente, no de un gremio o de 2 o de 4 gremios, sino de las grandes mayorías, desde la perspectiva en que yo lo aprecio. Y por eso es importante esto que les estoy diciendo al respecto de digamos, ese comportamiento programático o ético, más bien, que creo que el partido debe tener siempre. Pero más bien, Marcos, yo, en atención al tiempo y por respeto a la gente que nos acompaña, yo más bien puedo parar aquí un rato. ¿Tenés todavía 15 minutos? Ok, antes de las preguntas. Lo concreto, sí. Lo que pasa es que, Carlos, tal vez para comentarle a los que están conectados, a las amigas y amigos que están conectados, Carlos tiene que retirarse a las 8 de la noche, ¿es así? ¿O tenés un chancecito más? No, a las 8. Tengo que retirarme a las 8, lamentablemente, porque tengo otro compromiso. Ok, no... entonces dependerá más de vos, Carlos, el tiempo que le dediquemos a las preguntas, pero podés continuar abiertamente y tranquilamente, no te preocupes. Bueno, tal vez hablo de un par de cosas que me interesa subrayar. Primero, con respecto a lo que viene, lo que se viene en el país. El tema de las finanzas públicas sigue siendo muy importante. Como este es un foro especializado de personas a las que nos gusta la política, creo que puedo extenderme en un tema que puede resultar odioso en otros círculos, pero yo creo que aquí no. Creo que entendemos que si no hay estabilidad de las finanzas públicas, este país
sencillamente va a seguir aumentando la pobreza y el desempleo, y no habrá mandrake alguno que sin arreglar las finanzas públicas pueda sacar adelante el país. Nacional, en su mayoría, han procurado la estabilidad en las finanzas públicas para que la gente no tenga que padecer la cruel inflación, que es el impuesto más doloroso y más injusto, especialmente contra las personas que menos tienen, o contra los empresarios y empresarias, justamente cuando se trata de que existe escasez de recursos en los bancos y por lo tanto una copiosa, digamos, alza de las tasas de interés, o bien porque se trata de un tipo de cambio desmedido en contra del colón con respecto al dólar. Todo eso pasa cuando hay unas ordenadas como las que tenemos en este momento, que son... Oigan, si terminamos rápido, se pueden meter no existe, al coso con... Gracias. No existe ninguna opción, no existe ninguna posibilidad de sacar el país adelante si no se arreglan paralelamente, por supuesto, al desarrollo y a la mejoría en la producción y a la generación de empleo y a la recuperación económica. No hay ninguna forma de que el país salga adelante si no arreglamos las finanzas públicas. Y entonces yo quiero decir aquí que me alegra mucho que la inmensa mayoría de las y los, o más bien en este caso de los precandidatos de Liberación Nacional, han asegurado estar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, no recuerdo si hay alguno que se haya manifestado en contra. Quizás se me olvidó, pero por lo menos en las últimas semanas he leído a la mayoría de los compañeros o adversarios temporales que vamos a tener en esta pelea por la candidatura del partido, afirmando que están de acuerdo, que están a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y además no se está de acuerdo únicamente con el acuerdo. Obviamente hay que estar de acuerdo con su contenido y sus consecuencias, empezando por la Ley de Empleo Público. De manera que, bueno, yo celebro que prácticamente todos los candidatos estén de acuerdo también con la Ley de Empleo Público, aunque digamos no sean muy vocales al respecto, pero queda clarísimo que lo están, y yo me alegro porque sí, es una necesidad poder aprobar una ley de empleo público que respete los derechos de las funcionarias y funcionarios actuales, pero que meta en cintura el gasto público para las próximas décadas a partir de una fórmula de salario global que remunere de igual forma a todas las personas que hacen lo mismo en las distintas instituciones. Y no como hasta hoy, que depende del sabor de la convención colectiva, que esté en un lado o en el otro, o de cuánto haya sido permisivo la institución o los jerarcas que estuvieron en esa institución un año u otro, tenemos salarios que superan en un 100 o 200% a los salarios de otra institución por hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, eso es lo que hemos tenido, y eso es lo que ha provocado que en algunos lugares, bueno, caso concreto de la Universidad de Costa Rica, que hemos debatido mucho al respecto de esto, hoy tengamos a una profesora, entre muchos otros, pero en este caso la máxima exponente, que se gana 9.900.000 colones por dar clases ahora virtualmente a las y los estudiantes, lo cual celebro que haya muy buenos profesores, pero no celebro que haya un salario ofensivo de esa naturaleza para una persona, ni para 2, ni para 10, ni para 50, ni para 200. Me parece francamente fuera de toda cordura con respecto a la realidad de Costa Rica y particularmente de sus contribuyentes. Entonces, bueno, hay que arreglar las finanzas públicas. El tratado, o más bien el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos va a permitir, si todo sale y se hace bien, que el año 2023 Costa Rica tenga un superávit, más bien abandone el déficit primario, o sí tenga un superávit primario, y podamos jugárnoslas por probablemente una década o más arreglando el resto del déficit,
Les quiero recordar que hoy Costa Rica vive de prestado. Más del 50% del presupuesto nacional no es plata que tenga Costa Rica, sencillamente es plata prestada. Que para poder tener esa plata prestada tenemos que pagar cada día peores intereses en el mercado, salvo cuando nos llegan préstamos del Banco Mundial o el mismo Fondo Monetario Internacional. Lo demás es garrotera en la calle, ir a colocar bonos, para lo cual los gobiernos no necesitan una ley o no necesitan una autorización especial. Sencillamente los colocan. Si los colocan aquí, igual se los compran los bancos nacionales, encareciéndole la vida al resto y quitándole posibilidades de préstamo y de crédito, inversión a las empresas nacionales. Entonces, lo primero que hay que hacer es arreglar las finanzas públicas. Yo creo que en eso hay que seguir caminando. ¿Cómo se va a comportar Liberación Nacional justamente en un año electoral? No lo sé. Yo espero que tengamos la valentía de hacer las cosas que hay que hacer. Yo no creo que haya ningún precandidato que tenga, digamos, la ocurrencia de que quiera llegar a tratar de gobernar este país en el año 2022 y entrar hincado al plenario legislativo lleno de diputados de oposición a pedir que le ayuden a arreglar las finanzas públicas aprobando distintas medidas impopulares. Yo esperaría que eso no sea así. Me parece que si somos además de comprometidos con el país, si somos inteligentes, debemos de apurar y arreglar las finanzas públicas, especialmente, repito, entendiendo que la mayoría o todos los precandidatos de Liberación Nacional estamos comprometidos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Carlos, ahora sí nos quedaría muy poco tiempo para las preguntas. Si nos das el chance, y ahí puedes ir intercalando tus planteamientos que te hacen falta con la participación de algunas amigas y amigos, porque este es el foro más corto que hemos tenido. 1 hora es muy poco. Si querés, nos permitís y ya arrancamos con algunas preguntas. Claro, encantado, Oscar, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Marco. muchas gracias por la exposición, Carlos, que ha sido bien enriquecedora. Tenemos a Sofía Hernández, que nos tiene una pregunta. Recordarte, Sofía, que tienes 1 minuto para contestarla y Carlos 2 minutos para responderla con derecho a réplica. Sofía, abre el micrófono. Claro, un gusto. Primero que todo, un gusto a todas las personas y a Carlos Ricardo por este espacio. Bueno, vos nos comentabas de reactivación económica. Sabemos que, y eso es algo parte de tu propuesta de una reactivación económica sostenible, cuando nos hablas de los objetivos ODS, ¿verdad? El año pasado fuiste de una de las personas que encabezó el proyecto de pesca de arrastre, que realmente se sabe hasta a nivel con intereses internacionales que no es sostenible. Entonces, como joven y como persona que hace uso de recursos naturales y la naturaleza, igual que ustedes, realmente, ¿cuáles son tus propuestas en esta línea de una reactivación económica sostenible? Muy bien. Gracias, Sofía. Imposible contestarte sin referirme directamente a lo que me diste de la pesca de arrastre, porque además me das la oportunidad de hablar de eso. La verdad es que en Costa Rica tenemos una muy mala orientación en cuanto a la pesca en general. La pesca en Costa Rica no está certificada ni es sostenible en su inmensa mayoría. Ni la pesca artesanal, desde donde, por cierto, hoy la pesca artesanal hace pesca de arrastre de camarón blanco, es la única industria que en este momento se permite. Nadie dice nada, pero se arrastra todos los días. Hasta cualquiera otra que no está certificada, ni la palangrera, ni lo estuvo la camaronera, ni lo está ninguna. Hay un compromiso del país para realizar estudios. Esos estudios se hicieron parcialmente. Esa ley planteaba la realización de más estudios para poder permitir la pesca por el fondo. Es la misma pesca que está permitida en países como Suecia, como Noruega, como el Reino Unido, como Alemania, como Francia, como Australia. En todos esos países se pesca por el fondo con técnicas modernas, incluyendo camarón. Prácticamente el único país de todo el continente americano, además de Venezuela, que no permite ese tipo de pesca es Costa Rica, porque no ha tenido la decencia de hacer los estudios que tiene que hacer para aplicar una tecnología que no sea dañina con el fondo marino ni con el ambiente y nos permita pescar camarón y otras especies como debería ser
para aprovechar nuestros recursos naturales, estableciendo suficiente distancia y zonas entre distintas formas de pesquería y poder tener una participación adecuada en los mercados nacionales e internacionales y dejar de importar, Sofía, más de 2 millones de camarones, kilos de camarón que estamos arrastrados, o de Honduras, de camarón de cultivo, que lo que se ha hecho para poder desarrollarlo es destrozar los manglares de Honduras como se han destrozado en otros países. Eso se llama greenwashing, eso se llama inconsistencia. No pescamos aquí para que produzcan los nacionales, sino que importamos para que destruyan Centroamérica sin ningún tipo de medida ni control. Yo sueño con que Costa Rica tenga certificadas todas sus pesquerías de sostenibilidad y ojalá bajo estándares internacionales, como es el caso de la MSC, la Marine Stewardship Council, que es el organismo internacional financiado por WWF y otros entidades ambientalistas del mundo entero, que le certifican la pesca por el fondo del camarón y de otras especies a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Chile, solo para hablar de los países del continente americano, y por supuesto en Europa. Y cierro con este dato, práctica que sucede en prácticamente el 100% de los países de la OCDE. De manera que yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que arreglar para poder hacer lo que hay que hacer de una forma sostenible sin matar de hambre a la gente en las zonas costeras, dándole oportunidades a la gente de la zona costera, no pensando egoístamente en que la solución es prohibirle a todo el mundo las actividades económicas, sino cómo hacemos para que las actividades económicas sean sostenibles. Como hemos sido líderes en el turismo sostenible, podemos ser líderes en la pesca, en la agricultura y en otras actividades de manera sostenible. Me parece que esa debe ser la orientación de Costa Rica. Muchas gracias. Sofía, ¿tenés réplica? Bueno, muy importante el hecho de que vos busques que Costa Rica, como sabemos, no tiene procesos de certificaciones a nivel internacional, lo cual es necesario. La reactivación económica tiene que ser no vallecentrista, como vos mencionabas, ¿no? Tiene que irse a comunidades, a zonas costeras, rurales. No obstante, ¿qué tan posible es realmente pensar en otros métodos, ¿verdad?, de pesca? No solo la de arrastre como tal. La UCR y también otros centros de investigaciones sacaron estudios al respecto de cómo realmente la pesca de arrastre puede, tanto como dar sustento a comunidades costeras, también ser un gran, como entre comillas, de realmente qué tanto económicamente les brinda apoyo, ¿verdad? Se hablaba de la cuestión de cómo feminiza la pobreza y entre otras cuestiones. Entonces, realmente quedamos un debate en cuándo y qué sostenibilidad y hasta qué cierto punto, pero muy interesante y muy importante que vos quieras, como tu propuesta, poder certificar nuestra pesca, sea lo que sea, a nivel internacional. Y como vos decías, no seguir importando y no generar washing, que en efecto se hace. Finalmente, si me permiten un minuto, muy rápido, yo creo, Sofía, y gracias por tus observaciones, yo coincido muchísimo con vos. Creo que hay una perspectiva vallecentralista egoísta que no considera otras variables, no les importa hacer estudios, aunque la Sala Constitucional nos ha obligado a hacerlos para poder desarrollar las pesquerías. Yo te recomiendo que te metas en internet y busques MSC, Marine Stewardship Council, es la organización internacional más prestigiosa, probablemente más conocida del mundo en certificación, y vas a ver las certificaciones de pesca por el fondo, o con una técnica que no es el arrastre, que se practica en Nicaragua. Yo prefiero que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes para pescar las especies como lo pueden hacer en la OCDE y particularmente en Suecia o en Noruega, y no como lo hacen en Nicaragua. Y francamente deberíamos de hacerlo para que podamos darle de comer a la gente. Tengo que decir también, el proyecto de ley de pesca de camarón, el que se conoció, está muerto. Yo no creo que se pueda recuperar, ese fue vetado y no creo en el resello, pero sí creo en hacer investigación para todas las pesquerías y certificación de pesquerías que nunca hemos tenido en la vida. Entonces resulta que así vamos a poder dejar de hablar de camarón
de forma sostenible y poder hablar de todas las demás pesquerías de una forma sostenible. Gracias, chicos. Tenemos una pregunta de Cristina Rojas. Cristina, ¿andas por ahí? Sí. Sí, la estoy viendo. Sí, aquí estamos. Tu micrófono, tenés un minuto para hacer su pregunta. Muchas saludar a todos los compañeros que hoy nos están acompañando y desde luego, por supuesto, a Carlos Ricardo, a quien tuve el gusto de conocer por primera vez, coincidente con su ingreso a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, en que fue juramentado por primera vez diputado en la Asamblea Legislativa. No sé si usted se recuerda, Carlos Ricardo. Completamente. Bueno, tengo una pregunta muy particular para usted, Carlos Ricardo. Usted, a los ojos del gran público, es considerado en la actualidad como el mejor aliado del gobierno en la Asamblea Legislativa. Y también lo consideran de tal manera por haberse desempeñado con gran éxito, como lo que mucha gente considera el diputado número 11 del PAC, precisamente por las alianzas que ha establecido usted desde que ingresó como diputado a la Asamblea Legislativa en este segundo periodo suyo en el Parlamento. ¿No cree usted que tiene más posibilidades de formar parte de un eventual gobierno del PAC, de un tercer eventual gobierno del PAC, que de lograr alcanzar la presidencia de la República dentro del Partido Liberación Nacional? Carlos Ricardo, tus dos minutos. Un poquito más de 2 minutos, porque la pregunta está espesa. Gracias, Cristina, por leer esa pregunta. Primero, me da la oportunidad de decir lo siguiente. Yo he sido un aliado del país, no del gobierno. A mí me hubiera dado vergüenza, Cristina, y usted que estuvo conmigo y con Bernal Jiménez, a quien tanto quise y tanto quiero, y peleamos por un plan fiscal en aquellos años, a la par de Bernal y lo voté, y después a la par de doña Laura, un plan fiscal siendo ministro de la presidencia. La verdad es que me hubiera dado mucha vergüenza venir a votar en contra del plan fiscal porque estábamos en un gobierno contrario. Eso, Cristina, es lo que yo llamo la desvergüenza y la falta de ética de algunos en Liberación Nacional, que creen que se puede pedir plan fiscal cuando se está en gobierno y estar en contra cuando se está en oposición. Francamente, es una vergüenza. Y yo me alegro mucho de no comportarme así. Yo no me comporto como en aquellos años que nos hicieron la vida imposible en el gobierno de doña Laura y los del PAC. Me comportaría justamente como esos del PAC, como aquellos del Teatro Melico Salazar, ¿se acuerda? De los pactos del PAC con los sindicalistas. Bueno, yo no soy ese. Yo soy coherente. Yo sé que mis adversarios, especialmente los sindicatos en aquel momento, Cristina, eso que usted está leyendo es exactamente como sacado de un sindicato de esos. Eso es lo que decían, porque creían que me iban a arrugar, diciéndome que yo estaba haciéndole el juego al gobierno. Y yo, ya viejo en política, sé lo que hago y sabía perfectamente que el país necesita estabilidad. Un país que era el último de todo el continente americano sin impuesto al valor agregado, sin el IVA. Realmente una tragedia, como decía don Bernal, una vergüenza que no tuviéramos IVA. Así que no, Cristina, yo no me voy a comportar distinto. Y no sé cuál otro proyecto de ley es el que les parece en el que he podido ayudarle al gobierno y no al país. Porque si quiere hablamos del proyecto de huelgas, pero yo sí quiero decirle que el proyecto de regulación de huelgas no hay que endilgárselo al PAC. Ese proyecto es mío. Yo lo redacté de mi puño y letra. De manera que ahí yo no apoyé al gobierno. Seguí adelante con lo que yo estoy convencido que había que hacer. En este país había un abuso contra la ciudadanía, contra la gente más pobre, que no puede pagar una consulta médica, una operación privada, que en medio de una huelga lo dejaban tirado, que no le daban atención médica, que no lo operaban, a un pobre chiquillo o chiquilla pobre que no podía comer en un comedor escolar, a pesar de que sus papás pagan impuestos todos los días para que a esos chiquillos
los más pobres les puedan dar atención en un comedor escolar, o cualquier otro servicio de los que resultan esenciales en este país y que se requieren, que tienen que darse, que no se pueden negar en medio de una huelga. Aquí las huelgas no tenían ningún control. La gente se iba a huelga 3 meses, igual cobraba el salario, mientras que en cualquier otro país civilizado del mundo eso no ocurría. El uso de una cúpula sindical, ni siquiera funcionarios públicos. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos de este país es gente buena y gente comprometida. Igual que en el sector de educación, la inmensa mayoría son gente buena y gente comprometida, de la que me honro ser amigo de muchísimos de ellos. Pero otros eran realmente una mafia, una cúpula sindical que inclusive no permitía dar clases a los profesores o maestros que llegaban a dar clases, porque les cerraban el portón de la escuela, aunque ellos quisieran dar las clases, y dejaban botados a los chiquillos y chiquillas. Un partido que se precia de ser social y de querer el avance de la gente no puede alcahuetear esas cosas. Yo no las alcahueteo. De manera que yo sostengo, y siempre lo voy a sostener así porque tengo razones para decir que es así, que yo estoy a favor siempre del país, no importa el gobierno que esté de turno. Yo no ayudo al gobierno, ayudo a mi país haciendo las cosas que hay que hacer, aunque a algunos no les guste, y busquen pretextos para ver cómo lo disminuyen a uno o lo quiebran a uno tratando de doblarle el brazo para hacer lo que a ellos les dé la gana. Ese no soy yo. Muchas gracias, Carlos Ricardo. ¿Tu minuto de réplica, Cristina? Sí, muchas gracias. Marcos, precisamente, Carlos Ricardo, en esa intencionalidad de ayudar al país, ¿qué piensa usted hacer en relación con el precio de expendio de medicinas al por menor, donde las diferencias de precios entre una medicina comprada en una botica y otra en otra farmacia son abismales en 200 y 300%, y donde el lucro de las farmacéuticas es absolutamente inconcebible y fuera de toda humanidad para con las clases desprotegidas y pobres de este país? Sí, estoy de acuerdo, Cristina, y coincido con su preocupación. Es un tema que no es sencillo. No creo en la regulación de precios, de una vez se lo digo. No creo que sea la solución que el Estado se meta a regular los precios de las medicinas, pero sí creo que sí es hora de hacer una negociación que va más allá de nuestras fronteras y establecer algunos límites con respecto al ingreso o al precio de esos precios internacionales, como lo están haciendo en algunos otros países, y entrarle por ese lado. Yo también coincido con ustedes, un abuso. Me parece, sí, también quiero adelantarle que algunos proyectos que están en la corriente legislativa, que buscan la regulación de precios o los márgenes de utilidad, lo que hacen es herir de muerte a las pequeñas farmacias. Las pequeñas farmacias que viven de un margen muy pequeñito, que se tienen que pelear con las grandes cadenas de farmacias, que podrían sobrevivir algún tipo de regulación de precio, pero no las más pequeñas. De manera que por ahí no va la cosa. Pienso que tiene que haber una intervención del Ministerio de Economía para poder más bien facilitar la negociación entre importadores, distribuidoras y cadenas farmacéuticas, y establecer de entrada algunas regulaciones de carácter internacional como se han practicado en otras partes del mundo. Pero, Cristina, yo coincido completamente con esa enorme preocupación. Es de las cosas más injustas con la gente. Muchas gracias, Carlos Ricardo. Y en vista del tiempo y que Carlos Ricardo tiene que retirarse a las 8 en punto para otra reunión, le doy la palabra a Oscar. Oscar. Bueno, Carlos Ricardo, muchas gracias. Quedan muchas manos levantadas. Yo creo que el foro de hoy tendría a ser un foro en donde mucha gente también quería hacer sus observaciones, sus preguntas. No hubo el tiempo suficiente y necesario por la poca disponibilidad que tenés de tu horario, pero te agradecemos haberte escuchado, haberte tenido presente en nuestro foro, y les agradecemos a todas y todos los compañeros que han tenido la posibilidad de participar el día de hoy, también recordándoles que este foro será subido al canal de YouTube PLN 2022, donde podrán compartirlo para que así puedan también extender a muchas amigas y amigos que no se han podido conectar el día de hoy la conversación
el licenciado Carlos Ricardo Benavides. Muy buenas noches, si pueden abrir sus micrófonos y despedimos a Carlos Ricardo también de este evento. Muchas gracias, Carlos. Por ahí no me dejaron hacer la pregunta. Amables, Buenas hasta luego. noches. Gracias. Luego, buenas noches. Un gusto y muy Buenas amable. noches. Hasta luego. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Hasta luego.